arrancamos, ¿sí? Nuestro personaje es Pitágoras. ¿Sí? Habitualmente los autores griegos, ¿no? Nuestra segunda parada en este mundo griego, los autores griegos tienen nombre pero no tienen apellido, ¿sí? Se me está chungando la imagen, ahí volvió, ¿sí? Se los identifica habitualmente con la ciudad de nacimiento, ¿no? Por eso pueden encontrar a Pitágoras de Samos, donde Samos es la ciudad donde nace Pitágoras, ¿sí? Ahora vamos a compartir algo. Fijen la imagen en el usuario Diego. Acá tenemos el mapa actual de la zona de Europa y Grecia. Si se fijan acá, donde está la manito, tienen Grecia. Cuidado recordar, ya lo habíamos hablado con Tales, que el mundo griego, lo que nosotros llamamos mundo griego, excede las fronteras de lo que actualmente es Grecia. O sea, Grecia lo tengo por acá, pero el mundo griego abarca parte de Grecia, parte de Asia, o sea, toda acá la costa balcánica, el norte de África, ¿sí? Y parte del sur de Italia. Es más, si nos acercamos, ¿sí? Acá está Grecia, Samos, la isla donde nace Pitágoras, es esta de acá, isla de Samos, acá. ¿Sí? No está dentro de lo que nosotros llamamos Grecia, ¿no? Que acá está Atenas, una de las ciudades más conocidas, ¿sí? Pero está dentro de la influencia, lo que se llama el mundo griego, ¿sí? O sea, es más amplio el concepto de mundo griego que Grecia. Por eso hablo yo de mundo griego y no de Grecia cuando hablamos de estos autores, ¿sí? Una cuestión importante, ¿sí? Nosotros estamos centrando nuestra atención en ciertos personajes, no quiere decir que sean los únicos que desarrollan conocimiento matemático en la época. Utilizamos los personajes como marcas de época, ¿sí? Podría ser como el más destacado de ese momento, o el cuyo nombre trasciende a la historia, o por lo menos trasciende los milenios. Pensemos que Pitágoras nace en la primera mitad del siglo VI antes de Cristo, o sea, 550 y pico creo que es. ¿Sí? Soy horrible con las fechas, ¿sí? Ya les digo con exactitud. Obviamente que le preguntamos al doctor Wu. ¿576 era? 569, le pegué en el post. ¿Sí? Más o menos 569 antes de Cristo. ¿Sí? O sea, nos separa la pantalla. Decíamos, 2500 años nos separan de Pitágoras, sin embargo, es un nombre que nos suena completamente amigable. ¿Por qué nos suena amigable Pitágoras? Por su famoso teorema. Por su famoso teorema, ¿sí? Su famoso teorema. Y acá viene digamos, el juego que hago todos los años. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Tiene un famoso teorema. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la suma de esos lados es igual al cuadrado de la hipotenusa. No, no dice eso. Otro. Vamos abriendo el micrófono y hacemos competencia a ver quién sabe el teorema de Pitágoras. ¿El de la raíz cuadrada de 2, dice usted? No, raíz cuadrada de 2, no, porque ese es de Euclides. El teorema de Pitágoras, ¿sí? La raíz cuadrada de 2, no sé qué querés decirme con la raíz cuadrada de 2. Hay algo que tiene que ver con la raíz cuadrada de 2 y Pitágoras, pero eso va a estar dentro de un par de hojas. ¿Sí? Vamos, otro participante. Sí, eso sí. No sé cómo resumirlo, pero
cada uno de los lados de un triángulo rectángulo es a su vez, forman un cuadrado. Si se forman un cuadrado, la superficie era igual a algo punto suspensivo. Bien, o sea, quedó todo medio en el aire, ¿sí? Igual cuidado con superficie, que no es lo mismo que área. Perdón, área, no superficie, exactamente. Ya, me gustó más por ese lado, pero quedó trunco. Otro participante. Esto es como el lingote de Guido Casca. A ver. Pero otro pasé a la participante. final, no me vas a decir que no. Sí, contame un mamá, dale. Pero sí, algo así era que en todo triángulo rectángulo, la En el suma triángulo de- rectángulo, Esperen, porque ahí, ¿sí? No sé quién es Neirot, Sí, ¿sí? No sé si Neirot es un apellido sí, o... no es mi apellido. Ah, bueno, Neirot, nombre de pila Neirot, No es mi apellido, Eva. Eva. Eva, fíjate cómo cambiaste a lo que dijiste O sea, que no me antes, acuerdo y muy bien, pero muchas sí, veces, pero perfecto, pero está bien, pero a ver, si supieran todo de matemática, les damos el título, ya está. No tengan miedo de no acordarse, no tengan miedo de meter la pata, no estamos acá para juzgarlos, estamos acá para educarlos, ¿sí? Digamos, y si uno tiene que... decirlo, a Falta ver un si no alguito. me equivoco. ¿Qué, Claudia? Sí, a ver si no me equivoco. El cuadrado en un todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados. Exactamente. Bien, Claudia. A ver, una El cuestión que a cuadrado es nosotros... igual al cuadrado. Se te escucha re entrecortado, Claudia, pero vas perfecto por el camino que vas. Sí, yo también. ¿Sí? A ver, una cuestión importante. Uno de Pitágoras, ¿no? Y yo creo que Pitágoras es uno de los teoremas que la gente, aunque no estudie matemática, más se acuerda. Vos le decís, estudio matemática y te dicen, teorema de Pitágoras. ¿Sí? Te largan eso como si fuera culpa nuestra, el teorema de Pitágoras, ¿sí? Pero uno muchas veces se acuerda la tesis del teorema de Pitágoras y cuando lo quiere nombrar, nombra la tesis. ¿Qué quiero decir? Recordemos que cuando tenemos un teorema tiene dos partes. Tiene una hipótesis y tiene una tesis. ¿Sí? Las hipótesis son las condiciones iniciales que se tienen que cumplir y lo que me dice el teorema es que si se cumplen estas condiciones, entonces sí o sí pasa la tesis. La tesis del famoso teorema de Pitágoras es que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esto en realidad es una versión más numérica. Como decía Carlos, vamos a llegar a Euclides dentro de un par de paradas en la materia. Euclides, todo su libro 1 de los elementos, lo desarrolla para demostrar el famoso teorema de Pitágoras, pero en realidad habla sobre áreas. Dice, la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos es igual al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. O sea, básicamente lo que está diciendo es que si yo me armo este cuadradito y este cuadradito de acá, el área de este más el área de este me da el área de este cuadradito de acá. ¿Sí? Pero de vuelta, eso es la tesis, lo digamos numéricamente o lo digamos geométricamente. ¿Cuál es la hipótesis? Que al principio Eva no la decía y después la dijo, y después Claudia, cuando nos contó sobre el teorema, arrancó por ahí, es que en todo triángulo, rectángulo. Si yo no tengo un triángulo rectángulo, Pitágoras no me va a decir absolutamente nada. ¿Sí?
O sea, cuando yo digo un teorema, no me tengo que olvidar de que tengo que plantear cuáles son las hipótesis. Porque si yo no tengo las hipótesis, no puedo afirmar la tesis. Puede pasar como no pasar. ¿Sí? En realidad, en el teorema de Pitágoras se da un caso particular que es un sí, solo sí. O sea, si tengo un triángulo rectángulo, cumple esto, y si tengo un triángulo que cumple esto, es un triángulo rectángulo. Es mucho más fuerte el teorema de Pitágoras que un teorema tradicional de la forma hipótesis implican tesis. ¿Sí? Pero bien, nosotros 2500 años después nos interesa trabajar con el teorema de Pitágoras. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué jodemos a los pibes con el teorema de Pitágoras? Ya lo vimos en los babilonios un poco para qué usaban. En realidad no, el teorema de Pitágoras en sí no sería muy útil, ¿sí? Si no, y eso lo vamos a ver cuando veamos Euclides, el que me interesa es la vuelta, ¿no? Que si yo tengo un triángulo que cumple que la suma de los cuadrados de dos lados me da el cuadrado del tercero, me implica que es un triángulo rectángulo. Esa es la proposición 48 del libro 1 del libro Los Elementos de Euclides. Es el final, es el último capítulo. ¿Sí? Como el último capítulo de la serie. ¿Sí? No me digan cómo termina Dark, porque hoy la termino. ¿Sí? Tampoco lo digas vos, porque cuando termine de hacer los trabajos prácticos me lo voy a ver de corrido. Muy buen final, ¿eh? No, no, no. No digas nada. Eso. No. ¿Quién fue? Eso puede generar... ¿Fue Yael? Eso, Se me cae una ídola, ¿eh? Fue Yael. No lo iba a contar, solamente dije que es muy bueno. Basta, Yael. Bueno, listo, cambiemos de tema. Sí, Cambiemos ya, de urgente. tema. Después mañana, urgente porque sí. El spoiler puede generar, ¿sí?, enemistad por siempre. Y violencia, ¿Sí? sobre todo. Se rompe el corazón y ahí nunca más se reciben de profesores de matemáticas. No, Mentira, no chiste, lo voy a contar. Chiste. Bueno, digamos, nos interesa un poco, vamos a hacer la versión abreviada porque se me pasa la hora, que lo tiró, ¿sí? Nos interesa la vuelta principalmente, el teorema de Pitágoras, para poder construir ángulos rectos. El ángulo recto es fundamental en la historia de la humanidad para la construcción. Si yo no tengo un ángulo recto, el techo se me cae en la cabeza, ¿sí? O queda menos resistente de lo que yo quisiera, ¿sí? Pero nosotros ya vimos, y ustedes investigaron un poco, que los babilonios, 1000 años antes de Pitágoras, ¿sí?, ya trabajan con tripletes pitagóricos. O sea, ya conocen cómo construir un ángulo recto usando sogas. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿no? La afirmación de Yael Spoiler, ¿no? Su famoso teorema. ¿Por qué a Pitágoras le asignamos el nombre del teorema si es algo que ya se conocía 1000 años antes? ¿Y qué tiene que ver Tales en esta historia? Porque es el que lo formalizó. ¿A qué llamás formalizar, Sabatella? ¿Que lo demostró? Claro. A ver, justamente habitualmente, ¿sí?, muchas veces en matemáticas se le asigna el nombre de un teorema a la persona que logra demostrarlo. En el caso de Pitágoras, nos pasa al igual que Tales, no tenemos registros escritos. No tenemos registros escritos. Escritos, esquivamos el triángulo rectángulo. ¿Qué quiere decir esto? No hay ningún papel, papiro, piedra, nada firmado al final Pitágoras, ¿sí? Con amor Pitágoras. No ha traspasado el paso del tiempo, es más, ni siquiera sabemos si Pitágoras escribió realmente algo, ¿sí?
pero por fuentes secundarias, ¿sí? Tenemos referencias, se cree, que fue el primero en dar una demostración. ¿Sí? A ver, esta necesidad de demostración, ya lo conversamos en la clase anterior, surge con Tales. O sea, no surge con Tales, sino en la época de Tales, que muchos autores llaman el milagro griego. Esta cuestión de empezar a el cambio de mirada, no aceptar los conocimientos inductivos al estilo egipcio, sino empezar a preguntarse por qué pasan las cosas. Digamos, esos axiomas que se venían utilizando tienen que ser demostrados, eso es lo que los griegos empezaron a instalar. No, los griegos lo que empezaron a instalar, cuidado que axioma, o sea, bien aquí llamamos un axioma, va a ser de Aristóteles, que son 200, 300 años después, ¿sí? Sino que empiezan a preguntarse el por qué pasan las cosas. Por ejemplo, Martín pone ahora que está lloviendo en el chat, ¿sí? Los griegos van a empezar a preguntarse por qué llueve. En un razonamiento más deductivo hicieron. No sé si es un razonamiento más deductivo, es un empezar a preguntarse por qué pasan las cosas, ¿no? Un egipcio, ¿qué hace? ¿No? Agarra una soguita que tiene, se arma un triángulo de 3, 4 y 5, le da un ángulo que no se le cae el techo, listo, funciona y eso es lo que voy a utilizar, ¿sí? Un poco la historia del pato inductivista de Russell, ¿sí? O sea, cuidado que la palabra inducción tiene dos vías, dos definiciones, ¿sí? Una es el sentido, vamos a llamarlo sentido 1, no sé si tiene un nombre, ¿sí? Que es generalizar a partir de una cantidad finita de casos. ¿Qué sería una inducción? Yo me levanto a la mañana, sale el sol. Al otro día me levanto, sale el sol. Al tercer día, cuarto, quinto, durante 30 días, yo me levanto y sale el sol. Entonces, el salto inductivo es siempre sale el sol. ¿Sí? En el caso de triángulos rectángulos, podría ser, miro un triángulo rectángulo y estos dos cuadraditos, el área me da la misma que esta. Agarro otro triángulo rectángulo, veo que pasa lo mismo. Agarro otro, y otro, y otro, me agarro 50 triángulos rectángulos. ¿Sí? Y digo, pará, en todos los que vi, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ahí pego el salto inductivo y digo, vale siempre. Ese es un modo de trabajo que vimos que hacían los egipcios. Prueba y error, repetición de experiencias y salto inductivo. Lo que cambia en Grecia es que se empiezan a preguntar por qué. Y Tales, digamos, como marca temporal, es el que se empieza a exigir para la matemática la necesidad de la demostración para aceptar un resultado. Por eso en la escuela, en Pitágoras, y ahora vamos a ver por qué yo digo escuela, Pitágoras, ¿sí?, va a tener la necesidad de demostrar. Es una necesidad socialmente creada, si quieren, la necesidad de demostración. Los egipcios no la necesitaban. Nosotros muchas veces no la necesitamos. ¿Sí? Digo, nosotros en nuestra forma de enseñar hay un montón de cosas que no demostramos todo. ¿Sí? Y pero eso no, esa no sería la definición de axioma, es algo que tomamos como, digamos, es así, es real, es verdadero, y no me importa tener que demostrarlo, ¿no? De vuelta. Claro, porque esta necesidad de demostración no nace con Euclides, como dijo nuestro compañero, con los axiomas que usted había nombrado de ese libro, que en el video también está. Está bien, sí. Sí, sé lo que dice el video. Pero en realidad la necesidad de demostración surge con Tales. Con Tales. ¿Sí?
Tales es el primero que, digamos, si se fijan, y es el trabajo que hicimos en el foro, ¿sí? A Tales es el primero que se le asignan demostraciones, que demuestra que, por ejemplo, que el diámetro divide la circunferencia en dos partes iguales. Demuestra, Claro, eso por dicen sus ejemplo, discípulos, pero escrito no hay nada. escritos no hay nada, pero se considera, digamos, que se cree que demostró eso, como se cree que Pitágoras fue el primero en demostrar el teorema que lleva su nombre. ¿Sí? O sea, es una cuestión de creencia a partir de registros históricos. La historia como ciencia, ¿sí?, se basa en fuentes escritas. Lo que separa prehistoria de historia es la escritura, no nos olvidemos de eso. Entonces, ¿por qué se cree que Tales demostró eso? Porque se encuentra algún tipo de escrito, ¿sí? Por ejemplo, Proclo es uno de los que se usa mucho como fuente, es un historiador de la matemática del siglo IV después de Cristo, ¿sí?, que habla de los clásicos griegos. Por ejemplo, Proclo, en el año 400, o sea, 1000 años después de Pitágoras, habla de Pitágoras. ¿Sí? A partir de eso, de vuelta, eso es teoría histórica. Si tengo varias fuentes que remiten las mismas cuestiones sobre los mismos personajes, ¿sí?, podemos suponer que el personaje existió, ¿no?, y que hizo lo que hizo. Pensemos en San Martín. San Martín cruzó los Andes, no importa cómo, pero nosotros nos creemos que San Martín cruzó los Andes. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que San Martín cruzó los Andes? Pensando en historia, en teoría histórica. Porque tenemos cartas de San Martín diciendo voy a cruzar los Andes, porque tenemos registros de soldados que dicen estoy con San Martín cruzando los Andes, porque tenemos registros militares que dicen hay que mandar tanta los Andes, o sea, un montón de Se cortó evidencia, todo, ¿eh? ¿sí?, escrita, ¿eh? Sí, porque me entró un llamado de me están queriendo vender algo. ¿Ahora me oyen bien? Sí, ahora sí. Y ahora sí. Decía, hay un montón de escritos que refieren medianamente lo mismo, ¿sí? Y así se construye la historia. No tenemos no voy a hablar de máquina del tiempo, no voy a hablar de viajar en el tiempo, porque ya él va. No, por favor. Decía, no tenemos una forma de ver el pasado, no tenemos una tele, ¿sí?, que mire el pasado. Igual les recomiendo el Ministerio del Tiempo, si no la vieron. ¿Sí? Está es muy muy buena, buena también. española, muy buena. ¿Cómo se dice? Nosotros construimos el relato histórico, o sea, todo relato histórico es una teoría. O sea, no se puede demostrar, o sea, no puedo saber si es verdadera o no. ¿Sí? Digamos, yo pienso siempre lo mismo, digamos, imaginemos que desaparece toda la humanidad, apocalipsis zombie, apocalipsis, todo tiene que ver con todo. Bueno, imaginemos que desaparece la humanidad y lo único que queda es un solo libro escrito, ¿sí?, que es Harry Potter y la piedra filosofal. Oh, ¿Sí? No podría haber quedado otro, justo eso. Me encanta, no te metas con Harry Potter, ¿sí? Digo, pero si quedara solamente ese libro, un historiador del futuro, si lee esa fuente, podría pensar que en la época en que nosotros vivimos, la gente hacía magia. Y no tiene otra forma que, digamos, que creer o reventar. ¿Sí? Sino uno se basa en los registros escritos, por eso cuanto mayor cantidad de fuentes documentales tenga un trabajo histórico, más reconocido es. ¿Sí? Yo no puedo contar la historia de San Martín según a mí se me ocurrió. Y para mí se subió a la Ferrari y cruzó los Andes. Porque yo no tengo nada que respalde que había una Ferrari en ese momento. ¿Sí?
Entonces, por eso sí, digamos, tenemos una cuestión de teoría. Con respecto a Tales y Pitágoras, como no tenemos registros escritos, también se arma teoría, y se considera, por lo menos hay bastante acuerdo, en que la necesidad de demostración en matemática arranca con Tales. Euclides va a ser el primer exponente y el más grande del modelo demostrativo de Aristóteles, en donde se establecen axiomas, postulados, nociones comunes y teoremas. O sea, toda una estructuración de la ciencia muy parecido a la que conocemos nosotros, ¿sí? Pero en realidad esta necesidad de demostración surge con Tales. Porque si no, Pitágoras no hubiera querido demostrar nada. ¿Sí? De vuelta, es como, empieza a ser digamos, la tradición o lo que es popular con respecto a la matemática pasa a ser demostremos las cosas. ¿Sí? La demostración de Pitágoras se cree que es por descomposición de figuras. ¿Sí? O sea, no es una demostración al estilo que nosotros por ahí estamos acostumbrados de deducción lógica paso a paso. ¿Sí? Y nada, me quedan millones de cosas en el tintero y se me pasa la hora. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de la demostración que se cree de Pitágoras? Vamos a hacer dos cuadraditos iguales. ¿Cuánto le hice de lado? Del 3 al 8. Si tengo dos cuadrados que tienen el mismo lado, tienen el mismo área. ¿Sí? ¿Cuál es la idea acá? Supongamos que 1,5, este es A, este es B, 1,5 acá, este A y este es B. ¿Sí? Y este hacemos así. Este es A, este es B. Este es A, este es B. No. Justamente al revés. Este acá. Este A y este es B. Hay que ponerle un poco de imaginación a mis dibujos. A ver, ¿qué es lo que se está pensando cuando se dice una demostración por descomposición de figura? Este cuadrado tiene lado A más B, este cuadrado tiene lado A más B. O sea, si este lo llamamos cuadrado 1 y cuadrado 2, el área del cuadrado 1 es igual al área del cuadrado 2. ¿Sí? Ahora, si yo miro este cuadrado, ¿sí? Por cómo está dividido, tengo que esto es A cuadrado y esto es B cuadrado. ¿Sí? Y si esto, yo trazara las diagonales, me quedan 4 triángulos. Ahora, estos 4 triángulos, este triángulo 1, yo puedo demostrar que es igual a este triángulo 1. ¿No? Es un triángulo rectángulo, ¿sí? Y que tienen los mismos lados. Este triángulo 2 es igual a este triángulo 2. Este triángulo 3 es igual a este triángulo 3, y este triángulo 4 es igual a este triángulo 4. O sea que hacia los dos cuadrados le saco el triángulo 1, el triángulo 2, el triángulo 3 y el triángulo 4, como parto de que sus áreas son iguales, los totales son iguales. Ahora, ¿qué me queda si yo saco esta parte
y esta parte, me queda este cuadradito y este cuadradito. A cuadrado más b cuadrado. De este lado, si yo saco este triángulo, este triángulo, este triángulo y este triángulo, si a este lo llamo C, me queda C al cuadrado. O sea, justamente, ¿sí? Si mi triángulo tiene un cateto que mide A y el otro mide B, lo que acabo de probar que si hago A cuadrado más B cuadrado, me da justamente C cuadrado. Esto es el tipo de demostración que se llama por descomposición de figuras. Parto de figuras iguales y las descompongo de formas distintas. Y llego a la igualdad que quiero llegar. ¿Sí? De este estilo se cree que fue la demostración de Pitágoras. ¿Sí? O sea, que por este lado fue la cuestión de Pitágoras. Ahora, ¿sí? ¿Pongo la estufa? Maxi. Apaga la compu, ¿no? ¿La prendo? Bueno, no vas ahí, ¿no? Esperen que estoy buscando a Maximiliano para mutearle el micrófono. Estamos escuchando todos los ruidos corporales a Maximiliano. Y no lo encuentro en la lista para mutearlo. Ah, participantes, a ver. Acá. Ahí se muteó. Se muteó solito. Gracias, Maxi. ¿Sí? Una cuestión importante como para ir cerrando, y el lunes que viene viendo... Le hago una consulta. ¿Esto ya se toda la hacía gente. antes también? La ¿Qué es demostración antes? así de figuras. O sea, antes de Pitágoras, ¿también se hacían estas demostraciones? No, o sea, arrancó con él también este tipo de demostraciones. De vuelta, es una época, ¿sí? Tales y Pitágoras están muy pegados en el tiempo, ¿sí? Digamos, es como un ambiente de época que se empieza a trabajar este tipo de necesidad de demostración y este tipo de recurso aparece para esa época. No podemos decir, esto lo inventó Pitágoras, ¿sí? O lo inventó otro griego, Arquitas de Tarento, ¿no? Arquitas de Tarento leí el otro día que al parecer es el que inventa el tornillo. Nada, me quedé sorprendido. ¿Sí? Recién 2000 años después se logra que todos los tornillos tengan la misma rosca. O sea, generar una convención sobre la rosca de los tornillos. No importa, eso es otro tema, esa es historia de la técnica. ¿Sí? Pero de vuelta, acá no nos interesa tanto, ¿sí? En la materia, a mí no me interesa tanto que nos quedemos con los padres de las criaturas. O sea, no es una cuestión de paternidad, de quién es el inventor de tal o cual cosa. Me interesa ver cómo se va transformando la forma de ver y de pensar y de trabajar en matemática, independientemente de quién haya sido el culpable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con Pitágoras, ¿sí? Y con esto vamos cerrando la clase, y me re gustó esto, así que vamos a seguir haciendo clases por Zoom. Pitágoras, ¿sí? A Pitágoras se le asignan varias cosas. Vieron que los griegos, todos los griegos o los personajes antiguos hacen como millones de cosas, ¿no? Uno es colectivero y nada más. En cambio, uno ve Pitágoras y era filósofo, ¿sí? Político, matemático, sacerdote, o sea, tenían más, ¿sí? Más ocupaciones que por las dudas, ¿sí? Pitágoras, con esta cuestión, principalmente la cuestión religiosa, lo que hace es fundar una escuela, lo que llamamos hoy en día la escuela pitagórica. De vuelta, no tenemos registros escritos de la escuela pitagórica, tenemos referencias posteriores. Una de las cuestiones que tenía la escuela pitagórica era la imposición del secreto. ¿En qué sentido?
lo que pasa dentro de la escuela queda en la escuela. O sea, no se iba ventilando por afuera lo que se hablaba dentro de la escuela pitagórica, ¿sí? O sea, eso justamente es una de las cuestiones por las cuales no sabemos si Pitágoras no escribió porque no quería escribir o no escribió por una cuestión del secreto. Porque si yo escribo, pero quiero guardarlo en secreto, por ahí después me afanan los papeles y se entera todo el mundo. Es una forma de guardar los secretos, es tenerlos uno en la cabeza y no contárselos a nadie. ¿Sí? Pero aparte de la imposición del secreto, dentro de la escuela pitagórica, ¿sí?, el sumo sacerdote, o sea, el jefe máximo, es Pitágoras, que es considerado el maestro. En esta concepción religiosa, ¿sí?, todos los, digamos, desarrollos que se formaban dentro de la escuela se le asignaban al maestro. O sea, si yo, Diego, miembro de la escuela pitagórica, así realizo un desarrollo matemático, gracias a quién lo hago, y gracias al maestro. Entonces, ¿quién es el dueño de ese conocimiento? Pitágoras. ¿Sí? O sea, hay mucho conocimiento que por ahí se le asigna a Pitágoras, y no fue Pitágoras el que lo desarrolló, sino algún discípulo de él. Dentro de esta escuela hay dos categorías: los novicios, que solamente pueden escuchar, y los iniciados, que pueden escuchar y hablar. ¿Sí? O sea, tenían categorías. O sea, podíamos tener un novicio que tiene ideas repiola, pero como no llegó a iniciado, no puede abrir la boca. Y los iniciados, que tienen que pasar un rito de iniciación, desconocemos el rito de iniciación, ¿sí? ¿Cómo se dice? Puede hablar, ¿sí? Pero de vuelta, los desarrollos que haga, que sea iniciado, se lo van a asignar al maestro. Por eso un montón de cosas por ahí se ponen en duda a nivel histórico de si realmente las desarrolla Pitágoras. Por eso, en vez de yo hablar de Pitágoras, de centralizarlo en la persona, voy a hablar de escuela pitagórica. La imposición del secreto no había sido una de las razones por la que amasijaron al que descubrió raíz de 2. Bueno, justamente para venderles la próxima temporada, que es la clase que viene, ¿sí? La clase que viene hay un muerto. ¿Sí? Esto se pone lindo. En la clase que viene hay sangre, ¿sí? Pero no tiene que ver con raíz de 2, ¿sí? Y vamos a hablar un poco sobre cómo es diferente, digamos, la concepción de lo que ocurre y cómo después se traduce históricamente. Sí es conocido como, ¿sí?, el escándalo de los irracionales, ¿sí? Insisto, hay un escándalo y hay un muerto, ¿sí?, para la clase que viene, ¿sí? Pero no tiene que ver, ¿sí?, en principio, con raíz de 2, no directamente. O sea, la semana que viene, ¿sí?, y si son ansiosos cuando se publique la clase, lo van a poder leer en la clase, pero yo me la juego que me quedó muy oscuro esa parte y por ahí no se entiende claramente, ¿sí? En realidad lo que tenemos acá es un problema de inconmensurabilidad, ¿sí? Eso vamos a trabajar un poco acá en el pizarrón que tenemos aquí presente la semana que viene, ¿sí? Digamos, de cómo surge dentro del ámbito de la escuela pitagórica la primera crisis de una teoría matemática. O sea, en la historia de la matemática encontramos, y esta es la primera, ¿sí?, marca que yo recuerdo, ¿sí?, de una crisis, de tener una teoría matemática y tener que descartarla, ¿sí?, tener que cambiar la forma de pensar
porque algo no funciona. ¿Sí? Thomas Kuhn hablaría de revolución. ¿Sí? O sea, para mí, lo que sucede en la escuela pitagórica es una revolución en el sentido de Kuhn de la palabra. O sea, hay que cambiar el modelo que tenemos y los presupuestos que tenemos porque no nos están funcionando. ¿Sí? La semana que viene vamos a estar hablando de eso, ¿sí? Y prometo que hay sangre, ¿sí? Para tentarlos, para entusiasmarlos, ¿sí? Si se publica la clase, les aviso, ¿sí? Para que vayan leyendo. Lo que los invito a buscar con respecto al famoso teorema de Pitágoras, ¿sí? Digamos, para que empiecen a buscar, ¿sí? Y después por ahí también habilitamos un foro para que empecemos a compartir, que empiecen a buscar demostraciones del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Bueno. A ver quién encuentra más demostraciones diferentes. Van a ver qué variedad hay de demostraciones del mismo teorema. O sea, es un teorema que fascina a los matemáticos al punto que tenemos en el siglo XX desarrollos de nuevas demostraciones, ¿sí? Entonces, como tarea para la semana que viene, simplemente empezar a buscar distintas demostraciones del teorema de Pitágoras. Acá tenemos una, por descomposición de figuras, que no es la única, hay otras por descomposición de figuras, ¿sí? Y hay otras que son más algebraicas, otras que recurren a otro tipo de conocimientos. Y la semana que viene nos encontramos de vuelta en la escuela pitagórica y vamos a ver correr sangre. ¿Sí? Ok.